Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo crucial para el salvamento marítimo. A ver, imaginemos esto. Se recibe una señal de socorro, quizá de una radiobaliza, una EPIRB. Vale, eso nos da una zona general. Pero, claro, el océano es inmenso. ¿Cómo encuentran los equipos de rescate, de forma precisa, a náufragos? ¿En una balsa o con un chaleco? Y pensemos en lo peor. Noche cerrada, mala mar, lluvia, visibilidad cero, vamos. Exacto. Ahí está el kit de la cuestión. La EPIRF es vital, sí, para la alerta y la zona amplia, pero para el último tramo, para guiar al barco o al helicóptero justo al punto, ahí necesitas herramientas específicas. Es que es la diferencia entre saber que hay alguien por aquí y poder decir, están ahí, justo ahí, y cerrar ese círculo de búsqueda. Bueno, es vida o muerte. Literalmente. Vale, pues para entender cómo se cierra ese círculo, hoy nos basamos en un análisis bastante detallado de las tecnologías para esa localización final. La idea es desentrañar cómo funcionan y por qué son tan importantes dos cacharros clave. El SART, que es el respondedor de radar de toda la vida, y su evolución, el IS-SART. No solo la parte técnica, sino su papel real en la supervivencia. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el SART, el clásico. ¿Qué es exactamente? Se dice que es portátil, de colores vivos, fácil de ver, pero la clave parece estar en el nombre. Respondedor. ¿Qué significa eso? Pues esa es la clave de todo, sí. SART, las siglas en inglés. Search and Rescue Radar Transponder. Respondedor de radar para búsqueda y salvamento. Y respondedor, bueno, significa que no está emitiendo todo el rato. Es un dispositivo pasivo, digamos. Está ahí, en espera, gastando muy poca batería, escuchando. Y solo se activa, solo responde cuando le llega una señal muy, muy concreta. Ah, o sea, no vale cualquier cosa que pille por radio. No, no. Está diseñado para reaccionar solo a los radares de banda X, 9 GHz más o menos. Y esa frecuencia no es casual, claro. Es la que usan casi todos los radares de navegación. Los de los mercantes, los pesqueros, yates y, por supuesto, los equipos de rescate. Barcos, helicópteros, todos llevan radar en banda X. Así que el SART está calladito hasta que un radar de estos lo ilumina, como se suele decir, desde unas pocas millas. Entendido. Es listo, ¿eh? Ahorra batería hasta que hace falta de verdad. Y cuando ese radar lo pinta, ¿qué pasa? ¿Qué ve el rescatador en su pantalla que le dice, ojo, aquí hay algo? Pues ahí está lo ingenioso del sistema SART. No devuelve un eco normal, como haría la costa, otro barco o una ola. No. Cuando el radar lo interroga, el SART emite activamente una señal codificada, muy particular. Y esa señal, en la pantalla del radar del rescatador, se ve como una línea de 12 puntos. O 12 ecos, si quieres, equidistantes. Esa línea sale desde donde está el SART y va hacia afuera, hacia el borde de la pantalla del radar. 12 puntos en línea. Me imagino que eso tiene que destacar un montón en la pantalla, que a veces estará llena de ruido, ¿no? El famoso clutter. Totalmente. Esa es la gran ventaja. Con mala mar, lluvia, la pantalla puede ser un caos de ecos falsos. Pero esa línea de 12 puntos es inconfundible. Las fuentes hablan de ella como una firma, una señal clarísima que atraviesa todo ese ruido. Le dice al operador dos cosas. 1. Aquí hay supervivientes con un SART. Y 2. La dirección para encontrarlos es esta. Porque la línea te da la marcación, el rumbo directo. Es como una flecha de neón digital en el radar, ¿no? Señalando justo a los náufragos. Y esa señal, esa línea de puntos, cambia según te acercas. Sí, y eso da más información. Según te acercas, digamos, a unas 5 o 7 millas, esos puntos se empiezan como a ensanchar, se convierten en 12 arcos de círculo. Siguen en la misma línea, la misma marcación, pero ya no son puntos. Y el cambio final es cuando estás ya muy cerca, a 1 milla más o menos, o incluso menos. Esos arcos se cierran y se convierten en círculos concéntricos completos, alrededor del centro, de la posición del SART. ¡Qué bueno! O sea, no solo te dice hacia dónde ir, sino que la forma te dice si estás lejos, puntos, acercándote a arcos o ya casi encima, círculos. Eso quita mucha incertidumbre en la maniobra final, ¿verdad? Sobre todo de noche o con olas. Exacto. Te da una confirmación visual muy clara de la distancia, algo fundamental para la recogida final.
El SART es una tecnología robusta, probada. Funciona con los radares que ya existen y da una señal fiable cuando más falta hace. Lleva décadas demostrando su valía. Pero claro, la tecnología avanza. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Ha aparecido una alternativa, el AISSART. ¿Cuál es la diferencia principal con el SART de radar? Conceptualmente, ¿qué cambia? Pues el cambio es grande, tanto en la tecnología como en cómo funciona. El AISSART, bueno, el nombre lo dice, usa el sistema de identificación automática, el AIS, que es el sistema que usan los barcos para identificarse, dar su posición, rumbo, velocidad, para evitar colisiones y gestionar el tráfico. Y a diferencia del SART de radar, que era pasivo y respondía, el AIS-SART es un transmisor activo. Activo. ¿Y eso qué implica? Para los que están en la balsa y para los que rescatan. Pues implica que en cuanto se activa manualmente, el AIS-SART hace dos cosas por sí mismo. Primero, usa un GPS que lleva dentro para saber su posición exacta, latitud y longitud. Y segundo, empieza a transmitir esa posición, activamente, junto con un mensaje de socorro estándar y un número de identificación único del aparato. Y todo esto lo manda por las frecuencias de radio VHF que usa el sistema IS. Entonces, si no crea una señal en el radar, ¿cómo se detecta? ¿Qué ve el oficial de guardia en el puente del barco de rescate o en un mercante que pase cerca? Claro, la información del ICE-SART no sale en la pantalla del radar, aparece en los sistemas que muestran los datos del ICE. Hablamos principalmente del ECCIDIS, el sistema de cartas náuticas electrónicas, que ya es obligatorio en muchos buques o en los plotters más modernos. En esas pantallas, un ICE-SART activado muestra un icono muy específico, estándar, un círculo con una cruz dentro. Y junto al icono pues sale la información. La posición GPS precisa, la identificación del dispositivo y a veces el rumbo y velocidad, que serán casi cero, claro. Ya veo. O sea, la diferencia es brutal. Pasamos de una línea en el radar que te da una dirección relativa a un icono en una carta electrónica que te marca una posición geográfica exacta. Absoluta. Ahí está lo fascinante, justo esa transición. El SART de radar te da la marcación, la línea a seguir, que es eficaz, pero depende de que tu radar funcione bien, esté bien ajustado. El ISART, en cambio, te da las coordenadas, obtenidas por GPS. Es información de posición directa, pura y dura. ¿Y las ventajas prácticas de esto? ¿Por qué se está imponiendo el AIS-SART? Pues son varias. La primera, y muy importante, es la precisión. Una posición GPS suele ser mucho más precisa que una marcación de radar. Hablamos de metros. Segundo, la información es más rica. No solo dónde está, sino quién es, su ID, y que está en modo SART activo. Y tercero, y esto es fundamental, la señal AIS la puede recibir cualquier barco con un receptor AIS normal que esté al alcance de VHF, que pueden ser bastantes millas. Eso significa que no solo los equipos de rescate, sino cualquier mercante, pesquero, yate puede verlo en su pantalla. Y podría ser el primero en llegar. Amplía muchísimo la red de posibles rescatadores. Claro, eso multiplica las posibilidades de que alguien lo vea pronto. Es crítico. Y ambos sistemas, el de radar y el AIS, están reconocidos oficialmente. ¿Valen los dos? Sí, sí. La Organización Marítima Internacional, la OMI, reconoce ambos como válidos para el Sistema Mundial de Socorro, el GMDSS, que es el marco que dice qué equipos tienen que llevar los barcos. Ahora bien, aunque los dos valen, la tendencia es clara hacia la ISART, por la precisión, porque se integra mejor con los sistemas modernos del puente como el ECDIS, y por esa ventaja de que lo vea cualquier barco con AIS. Se está convirtiendo en la opción preferida, sobre todo en barcos nuevos o cuando hay que reemplazar equipos. Vale, pongamos esto en un escenario real para que se vea bien la diferencia. La fuente proponía uno muy bueno. Imagina, un barco de rescate llega a la zona de la alerta de la epirbe. El oficial está mirando las pantallas. En el radar, ¡zas!, detecta la señal de los 12 arcos del SART, en una marcación concreta. Pero casi a la vez, en la pantalla del ECDIS le aparece el icono del círculo con la cruz, una IS-SART activo, y marca una posición GPS que está, digamos, a media milla de donde parece venir la señal del radar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpreta esa doble señal?
Pues ese escenario es perfecto, sí, porque demuestra por qué las tripulaciones tienen que conocer las dos tecnologías. Ver dos señales distintas en sitios ligeramente diferentes es una indicación muy fuerte de que probablemente no hay una sola balsa, sino dos. Dos embarcaciones de supervivencia distintas, una lleva un SART de radar, y por eso salen los arcos en esa dirección, y la otra lleva un AES SART, que está mandando su posición GPS y por eso sale el icono en el ECTIS en ese otro punto. Claro. No es un fallo ni nada duplicado. Es que seguramente hay dos grupos de gente, cada uno con un dispositivo diferente. Dos. Tendrá que decidir cómo actuar, mandar un helicóptero a uno y el barco al otro, o ir primero a uno y luego al otro. Este ejemplo subraya lo importante que es la formación continua, conocer todas las herramientas del GMDSS. No puedes asumir que solo te vas a encontrar una cosa o la otra. Queda clarísimo. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál diríamos que es el papel clave, insustituible, de estos dispositivos, SART y AIS-SART, en el rescate marítimo, según el análisis que hemos visto? Bueno, su papel es absolutamente crítico. Justo en esa fase final, la más delicada, hay una analogía que lo explica muy bien. Si la EPIR-B es la llamada de auxilio a larga distancia, la que activa todo y da la zona, el SART y el AIS-SART son como el faro de precisión que guía a los rescatadores en la última milla. Me gusta eso de la última milla. Es el momento en que dejas de buscar a ciegas y empiezas a ver algo, donde los minutos cuentan muchísimo. Sin duda, son los aparatos que convierten una operación de búsqueda y rescate, con toda su incertidumbre, en una operación directa de rescate, con un rumbo claro hacia los supervivientes. Reducen muchísimo el tiempo que los náufragos pasan expuestos al mar, al frío, el tiempo de búsqueda en condiciones hostiles. Y reducir ese tiempo, afecta directamente a las posibilidades de sobrevivir, sobre todo si hay heridos o la mar está muy mala. Las fuentes usan una metáfora final muy potente. Para la gente que está en una balsa, a la deriva, viendo pasar las horas, activar uno de estos cacharros y que llegue el rescate es literalmente la luz al final del túnel. Son la tecnología que les ayuda a que los encuentren, la conexión final para volver a casa. Una perspectiva que realmente pone en valor lo importantes que son. Bien, pues para recapitular lo esencial, hemos visto cómo el SART de radar, el tradicional, usa una señal muy ingeniosa en la pantalla del radar para dar una dirección clara. Y hemos entendido cómo el AIS-SART es una evolución importante, que usa GPS para la posición exacta y el sistema AIS para transmitirla, haciéndola visible en las cartas electrónicas de muchos barcos. Diferentes tecnologías, pero ambos con la misma misión crítica: guiar el rescate en la fase final. Eso es. Dos soluciones para el mismo reto. Hacer visible lo invisible en la inmensidad del mar, justo cuando la vida depende de ello. Y como siempre, nos gusta terminar con una idea para darle una vuelta, algo que nos deje pensando. Evolución hacia la digital, hacia el AIS, el ECTIS, que son clave para ver el AIS-SART, surge una pregunta sobre la resiliencia, ¿no? Sobre la robustez del sistema. ¿Qué pasaría si, en medio de una emergencia complicada, imagina un incendio en el puente, un fallo eléctrico gordo, fallan los sistemas principales de visualización digital del barco de rescate? En un caso así, extremo, ¿podría el SART de radar, esa tecnología más antigua, pero cuya señal se ve directamente en la pantalla del radar, que suele tener más redundancias, ofrecer una capa de seguridad extra? ¿Una alternativa vital si las pantallas principales se apagan? Quizás que coexistan las dos tecnologías no es solo una transición, quizás ofrece una robustez adicional, una redundancia muy necesaria ante fallos imprevistos en situaciones límite. Es una reflexión sobre cómo combinar lo nuevo y lo ya probado puede ser en sí mismo una estrategia de seguridad. Una reflexión muy pertinente, sí señor, sobre la dependencia tecnológica y la importancia de tener alternativas en sistemas críticos. Con esa interesante idea sobre la interacción entre tecnologías bajo presión, cerramos nuestro análisis de hoy sobre los dispositivos SART y AIS-SART. Muchas gracias por habernos acompañado.